La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Razr 60 y Motorola Razr 60 Ultra. Hello, Moto. El 9 de julio, fecha patria en la República Argentina, la cadena Prime, la plataforma Prime Video, inauguró la serie Menem, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Griselda Siciliani, entre otros. Y con esto se ha vuelto a conversar y a debatir acerca de una figura central de los años 90, la vida, la obra de Carlos Saúl Menem. Vamos a conversar de esto esta mañana con el colega Paulino Rodríguez, periodista argentino que trabaja actualmente, entre otros medios, en La Nación Más. Francisco Morales, Otra Mañana. Paulino, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Un placer, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día. Paulino, en primer lugar, la vida, la obra, lo que dejó y lo que no también Carlos Menem, ¿merecían ser o podían ser efectivamente llevados a un audiovisual como fue este caso? Bueno, sí, toda historia puede ser llevada a una versión de serie como la que hemos visto. La serie concluye en el 95, concluye incluso antes de la elección del año 95 con la muerte de su hijo de Carlos Jr. Fue el momento más dramático en términos personales de la presidencia para el propio expresidente Carlos Menem. Yo no creo que tenga un anclaje con la realidad alto, más bien es una personificación, una escenografía que no está ajustada estrictamente a lo que ocurrió. Hay una idea, es muy buena la personificación actoral que hacen tanto Griselda Siciliani de Zulema Yoma como el propio Leonardo Sbaraglia de Carlos Menem. Eso está muy bien logrado. Luego el resto es bastante opinable, discutible y demás. Pero como la simbología de los 90 está muy presente en la gestión del presidente actual, Javier Milei, vale la pena hurgar un poco en lo que había, en lo que ocurrió o en lo que sucedió. Creo que está extremada la situación de Zulema Yoma. Creo que está potenciada la discusión de Cavallo y Menem desde el propio arranque de esa relación en abril del 91 con el lanzamiento de la convertibilidad que equilibra la macro, sin la cual Menem probablemente no hubiera no solo aspirado a una reelección, no solo reformado la Constitución, sino probablemente hubiera tenido problemas para concluir su mandato. Pero bueno, es una versión, la verdad que interesante para adentrarse en algunos aspectos de los 90 que fueron bisagra. La reforma del Estado que permitió la privatización de la multiplicidad de compañías que se privatizaron, la idea de Menem de, ¿quién paga esto? La relación con los sindicalistas, la relación con la UCD y el acuerdo con el ingeniero Álvaro Alzogaray, potenciado por la relación personal de Menem con María Julia Alzogaray, que tuvo un rol relevante en su gobierno, vale la pena decir. Y después el fotógrafo, que es el que va retratando un poco toda esa lógica política con la que Menem nace políticamente en La Rioja con el proyecto presidencial y después se hace de presidente. Un fotógrafo que además atraviesa las vicisitudes de los que nacieron políticamente con Menem desde La Rioja y llegaron a la cúspide del poder y en consecuencia cómo fue evolucionando su patrimonio, su vida y por cierto también a qué cosas se expusieron de una manera además claro. bastante evidente desde distintos sectores, ¿no? Uh-huh. Paulino, como decís, la personificación de Sbaraglia de Carlos Menem es brillante, es irreconocible Sbaraglia, digamos. Zulema Yoma también, el caso de María Julia Alzogaray por Mónica Antonopoulos, hasta el caso de Campi de Domingo Cavallo. Me llamó la atención lo poco relevante que termina siendo en la serie la figura de Raúl Alfonsín, donde al final se termina por, tratando de no espoliar, digamos, pero el famoso pacto de Olivos. ¿Cómo viste ese punto en particular? No me gustó ni la personificación, no es personal con el actor ni mucho menos, con Fernán Mirás, pero no me gustó la personificación de Alfonsín y efectivamente el rol de Alfonsín fue bastante distinto, ¿no? Por cierto. Uh-huh. Pero por eso digo, esas son parte de las inconsistencias de la historia.
Ahí tampoco está Edgardo Bauzá, que fue un elemento muy importante de la construcción de poder de Carlos Menem. Aparece Rukauf, curiosamente, como ministro del Interior en un papel poco feliz, porque le endilga no haber trabajado nada desde el 92 al 94 entre la embajada y la AMIA en los dos atentados que recibió la Argentina respecto a la seguridad interna, de no haber activado ningún protocolo, etcétera. Bueno, después hay una frialdad de Menem, que yo desconozco si fue tal, una frialdad en términos de frente a la tragedia, cómo se paraba. Creo que está sobreactuado esta idea de que le iban diciendo quién era, de qué se trataba, qué hacía para construir su campaña y luego también para saludar a los familiares de las víctimas de la AMIA en particular, que es lo que más se muestra y lo que se muestra en el 94 como un atentado bisagra, por otra parte, que aún no tiene sentencia firme, digamos, en la Argentina, y que es un caso abierto, una herida abierta. Así que yo creo que hay cosas que uno puede tomar y hay otras que hay que tomar con pinzas. No deja de ser una cuestión casi novelesca, producida desde lo que la televisión implica hoy o las series conllevan hoy. Y después creo que es caricaturesco en algunos aspectos, en algunos segmentos, y que lo que ocurrió fue profundamente más dramático, más complejo y más profundo, ¿no? Lo mencionaste allí al pasar, se trabaja en la serie con respecto al atentado de la AMIA, pero se lo menciona al pasar el atentado de la Embajada de Israel. ¿Eso te crees que está bien? ¿Estuvo mal? ¿Faltó algo allí en equiparar o valorar como correspondía el otro atentado también? No puede ser. Yo creo que faltaron muchas cosas, pero no tomo literal. Es una ficción. Como ficción tiene como principal engranaje atraer al público. Son 6 capítulos, son relativamente cortos. Es una serie que uno puede ver en 3 horas y media, 4 horas, 4 horas y media en total. Qué sé yo, es fruto de nuestro tiempo. Es una serie corta, rápida, que casi empieza y termina en el debate público en simultáneo a que la gente la elige. Y la elige 10, 15 días y ya, no pasa más. Claro. Difícilmente se habla de la serie de Menem en 2 meses o en un mes. Ha pasado con El Eternauta, tuvo un enorme auge durante 20 días y ya, pasó. Quedó la frase, lo viejo funciona, punto. En el caso de Menem probablemente quede esta idea de el pragmatismo de Menem. El pragmatismo de Menem. Y después lo que es el poder. A todos les gusta encontrar en el poder cosas, ¿no? Encontrar que dormía todas las noches con una mujer distinta, cosa que la propia familia ha dicho que no, pero el propio entorno ha dicho no es exactamente lo que ocurría. El rol de los hijos, la tensa relación con su exmujer, todo lo que rodea el poder en términos de estrategias. Y yo creo que todo eso es parcialmente cierto. Hay un aspecto que sí es muy valioso, que es que lo personal, lo pasional, lo que parece nimio, en términos de relaciones humanas, muchas veces es infinitamente más determinante que cualquier planteo racional sobre las políticas. ¿Me explico? Y creo que eso sí tiene un atributo ahí la serie, porque tendemos a hacer análisis muy racionales de muchos temas que solo encuentran en un comportamiento humano y en las miserias humanas la verdadera descripción del problema. Paulino, vayamos entonces un poco hacia atrás y a la realidad, digamos, a lo que pasó en la Argentina desde el 88, 89 en adelante. ¿Cómo se forjó el proceso político que terminó con Carlos Saúl Menem en la presidencia argentina, venciendo a Angelós, venciendo a Cafiero, en la interna peronista? Un hombre que llega desde La Rioja, una provincia tal vez muy alejada del centro político argentino. ¿Cómo se dio ese proceso? Había una avidez por un líder carismático. Cafiero encarnó la renovación en el 87, pero tenía desafíos de gobierno en la provincia más importante, la provincia de Buenos Aires, que se vieron comprometidos con la inercia en la cual había entrado el gobierno nacional, con una economía ya sin control en el 89, particularmente en el 88 que se hizo la interna, ya tenía severos problemas. Cafiero era el candidato que tenía que ganar, era el candidato del establishment, era el candidato del poder,
Y cuando la sociedad está insatisfecha, cuando la sociedad está disconforme, en general tiende a buscar a lo novedoso, tiende a ir contra el status quo, contra el poder. Y eso es un poco lo que ocurrió con Menem, que además fue un líder carismático, que además hizo una recorrida y una campaña eh, muy distinta a la de Antonio Cafiero. Cafiero estaba rodeado siempre de dirigentes, gobernadores, dirigentes sindicales. Menem era la gente, la gente, la gente. Era la idea de yo soy la gente, les... Pero además Menem nunca, y eso la serie lo retrata, nunca habló mal de Cafiero, ni mucho menos, etcétera. Hay un papel de Cafiero que no está, me parece que faltó, eh, y hubiera sido muy importante, porque él después se reencuentra con Cafiero, él comanda el peronismo incluyendo a Cafiero, no contra Cafiero. Cafiero, de hecho, termina siendo un actor en la gestión del propio Carlos Menem. Eh, Ese camino fue un camino que describió la Argentina de fines de los 80. Fue un camino que uno tiene alguna simbología con el de con el de Milei en las antípodas, quiero decir, ¿no? Milei también encarnó sacarnos de encima como sociedad el status quo, lo que nos había traído hasta acá, la idea de ir hacia una esperanza, la idea de ir hacia algo diferente, la idea de no importa si es el abismo, había mucha preocupación, un hombre con poncho, con patillas, que decía que iba a derramar sangre para reconquistar Malvinas, que iba a hacer salariazo y revolución productiva, que era un populista en ciernes, que además era un aliado a los no alineados, justamente que a Estados Unidos le ocupaba y preocupaba y mucho, en un contexto donde además el mundo estaba cerrando el siglo XX con la caída del muro de Berlín y la disgregación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, efectivamente, ese espíritu contestatario de Menem fue el que más atrajo a la sociedad, que fue a su abrazo, independientemente de las advertencias y las contraindicaciones que tenía el producto Carlos Menem. Y bueno, y fue lo que terminó resultando, digamos, porque Menem comprendió la dinámica de toma de decisiones y el poder desde el lugar que solo lo pueden comprender aquellos que administraron poder. Menem estuvo preso en la dictadura, Menem fue gobernador de una provincia, Menem encarnó la política desde su juventud y en los 70 ya era gobernador. O sea, él tuvo un proceso que lo catapulta a la presidencia de la nación como culminación de su carrera política. No fue el inicio de su carrera política, no fue un producto de marketing. El marketing vino a complementar un producto político. Bueno, me parece que es una buena analogía para entender aquello en virtud de este tiempo que transitamos, ¿no? ¿Cuál era el vínculo o cómo era el vínculo de Carlos Menem con la familia Yoma y en particular con Zulema y con sus hermanos? La película habla de un vínculo por necesidad y por plata con Emir y todo lo demás, como desligando las responsabilidades de Menem en ese núcleo familiar, como si la toxicidad fuera solo esa, el hombre que le juntó la plata para la campaña y demás, el recaudador, entre comillas, y una Zulema que pensaba en lógica de poder, no tanto humana, digamos. Y bueno, y eso es lo que ha objetado la familia Yoma, que yo creo que fue mucho más que eso, y algo diferente a todo eso. Pero bueno, eso será parte de la interpretación que cada uno tenga. De hecho, por eso la serie estuvo retenida, no se dio a difundir, etcétera, por los planteos judiciales que hizo la familia Yoma. Yo creo que hay un papel poco feliz, extraordinariamente denostativo de esa familia, que por supuesto tuvo responsabilidades, que por supuesto tuvo miserias, pero que entiendo no ha sido la única culpable de toda esa faceta que encarnó el menemismo, digamos, ¿no? Que es una faceta de un proceso que no estuvo a la altura ética y moral de una Argentina que había vuelto a la democracia, que había recuperado la libertad, y que efectivamente se había reencontrado con la idea de, en la alternancia del poder, encontrar la solución a sus males y dentro del contrato social de la democracia. Ese aspecto de una corrupción desbocada no tienen los Yoma lo único responsable, digamos, ¿no? Paulino, otra cosa que se advierte en la serie que nos permite reflexionar sobre lo que ocurrió en la vida real es el vínculo de Carlos Menem con sus hijos, tanto con Zulemita como con Carlos Saúl Facundo Jr., digamos.
Ese vínculo, ¿cómo lo describirías tú teniendo en cuenta que en algún momento había una disputa también con la madre, por la forma en la que se criaban a los hijos y por la forma en la que orbitaba todo el círculo de Menem en la relación con sus chicos? Bueno, no tengo el elemento para decir si eso fue así o no. No conocí la intimidad de esa relación. Me eximo de cualquier tipo de comentario. Sí entiendo que hay un aspecto humano ha hecho mella, que es cómo termina Carlos Menem, ¿no? Frente a las advertencias que le habían hecho. Creo que hay un rol demasiado preponderante a una de las brujas que Menem consultaba, brujita, dicho con cariño, que había una sujeción de Menem a lo que su tarotista más escuchada le propinaba. Uh-huh. Yo creo que toda esa parte está sobredimensionada, si me permiten, ¿no? Que existió algo de todo eso, no hay duda, dan cuenta los hechos históricos, pero con tamaña capacidad. Hay una casi condición lineal cuando le dicen no vayas por la reelección. Eso es todo un mito que se entendió, que había alguien que le pasaba la factura. La película empieza así, con alguien diciendo tiene consecuencias. Yo creo que es la lógica de un mito que no necesariamente tiene comprobación empírica, que es que a su hijo lo mataron, uh-huh, que fue un vuelto, que ocurrió por las decisiones que tomó Menem, y que todo eso ha sido de esa manera y no de otra. Bueno, qué sé yo, es parte de lo que algunos dirán que efectivamente ocurrió y otros dirán no fue así, y no hay correlato empírico al respecto, ¿no? Claro. Paulino, el capítulo en el que la serie se centra sobre el proceso privatizador de Carlos Menem, que lidera, entre otros, María Julia Elzogaray, arranca con una imagen azul y unas letras amarillas que dicen, entre otras cosas, por lo tanto lo invitamos a desprenderse de todo dedo acusador y ahorrarse análisis tales como esto pasó en otra fecha, esa persona no era así, o eso no fue lo que pasó. Recuerde que usted está viendo una ficción, atentamente, la producción de Menem. Ese proceso privatizador que llevó adelante Carlos Menem con Entel primero, YPF y otras empresas, ¿fue un proceso en el que él confiaba, en el que él quería llevar adelante por una cuestión filosófica, ideológica, política, o se encontró con una necesidad de hacer caja en un gobierno que arrancaba en una situación económica muy compleja? Bueno, hay que entender las políticas y las decisiones en un contexto, ¿no? Estábamos en medio del consenso de Washington, había una idea de una supremacía del mundo occidental liberal con capitalismo sobre el resto de las políticas públicas. Había quedado un poco de modé lo que en Europa se había instrumentado como el Estado indicativo, promotor. Había caído el muro de Berlín, insisto, y disuelto la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por lo tanto, la idea de una economía controlada, hiperregulada, estaba muy mal vista, estaba en caída libre. Entonces fue un proceso que conllevó a toda la región. En los 90 Fernando Henrique Cardoso construye el Brasil moderno. En los 90 Chile encuentra su explosión inicial. En los 90 Paraguay empieza a transitar un camino con muchos altibajos hacia ese capitalismo que finalmente tiene desde hace ya unos 20 años largos. Uruguay encuentra, ustedes, también el salto, dejando atrás los partidos tradicionales. Fue un cambio de época. Y Menem encarnó eso. Menem encarnó el consenso de Washington, encarnó el proceso de privatizaciones, de un Estado desregulado, de una economía más abierta, más libre, de mercado, competitiva, abierta, con sus contraindicaciones, ¿no? Que fueron bastante ostensibles. Terminó con un desempleo abierto arriba del 16%, casi del 18%. Es una enormidad, es 2 de cada 10 argentinos que tenían ganas de trabajar y no podían, no conseguían trabajo, digamos, ¿no? No trabajaban formalmente o no trabajaban en lo que les gusta, no conseguían nada, ni siquiera formal, informal, etcétera. Con lo cual era una situación muy acuciante, que es lo que termina sepultando el menemismo en la versión de una re, que es la que intentan, hasta con un fallo a favor de un juez en Córdoba, Justo Fierros, que le dice que sí,
a lo que a todas luces era inconstitucional y por lo tanto era muy difícil que pueda plasmar en la realidad el propio Menem, que no quería quedarse como el pato rengo, le decimos en la Argentina, como el tipo que es presidente pero sabe todo el mundo que se va y por lo tanto ya no tiene la fortaleza de imponer cosas en el tramo final de su gestión. Que por otra parte es el capítulo que uno supone que va a venir, que es el capítulo que pasa el día de la reelección, del 50+1, del voto cuota del 95 hasta la caída en el 99. Pero ese proceso hay que entenderlo allí, en esa circunstancia. Y en esa circunstancia Argentina hizo lo que estaba al alcance de Argentina. Era un país errático, era un país no confiable, era un país que venía de muchas turbulencias, que tenía una inflación desbocada en los 80. Los 80 fue la década perdida y los 80 fue una década de inflación, pero no como la que había tenido Argentina. Entonces, en ese contexto es que se dan las privatizaciones y los inversores pedían no solo reglas de juego, pedían muchas condiciones favorables. Es decir, alguien va a Irak a buscar petróleo, a los pozos petroleros de Irak, si tiene una muy buena rentabilidad, convive con bombas que caen, pero si hay mucha rentabilidad, yo voy. Si hay una rentabilidad muy chica, me voy a Suiza, donde sé que además las reglas van a ser estables los próximos 40 años. ¿Se entiende? Entonces, para venir a la Argentina había que dar muchos incentivos. Bueno, un poco eso lo que grafica lo de la privatización de los teléfonos con poca competencia, al estilo de México, la mitad del país para Telefónica, la otra mitad para Telecom, y así entraron los españoles y los italianos, hicieron sinergia. Pero bueno, hay un poco de ficción y hay mucho también de realidad, y el contexto creo que está bastante bien graficado. Era un país que necesitaba imperiosamente que eso suceda para equilibrar en la lógica en la que se inscribía el mundo desde la geopolítica, con una alianza estratégica con los Estados Unidos como la que Menem planteó. Era un poco la lógica en la que debía hacerse las cosas, y las cosas se hicieron de ese modo y el resultado es el que fue, ¿no? La serie plantea en un momento, desde que arranca, que los servicios en Argentina funcionaban mal, en particular el servicio telefónico, y después se da justamente el proceso privatizador de Entel. Sí. Él menciona, hay una vieja frase de Menem que dice: ramal que cierra, ramal que se vende, digamos, que lo usaba un ministro de su entorno, digamos. También hubo ese contexto ideológico global que vos planteás. También había una sensación interna en la Argentina que los servicios públicos, nucleados todos en el Estado, tenían algunas dificultades, ¿no? Sí, ramal que para, ramal que cierra. Era contra la dirigencia sindical de su propio partido, que se oponía a la privatización de los trenes, es cierto. Bueno, siempre hay una explicación para hacer lo uno o lo otro, ¿no? Cuando uno decide vender las empresas, ¿qué dice? Bueno, son ineficientes, no tenemos plata para hacer las inversiones que requieren que los servicios funcionen. Cuando las cosas son del Estado, no son de nadie, por lo tanto hay poco apego a la normativa y hay muchos que tienen ahí incentivos para apropiarse de lo ajeno. Cuando uno hace exactamente lo opuesto, que es reestatizar, dice, parte central para tener un eje conductor para una política energética estratégica, YPF, o recuperar el sistema de telecomunicaciones. El mundo de las telecomunicaciones es clave tener una empresa nacional para poder potenciar todo eso que viene y no quedarnos afuera de toda la revolución tecnológica que se avecina. O sea que uno puede usar los mismos argumentos, mejor dicho, argumentos disímiles, pero argumentos para lo uno o para lo otro. El gobierno fue eficaz en ese argumento. Y fue eficaz a tal punto que, como veníamos de una década perdida, toda la sociedad le pareció muy buena. Ahora, ¿por qué el fracaso después de Menem, o por qué esa mirada muy negativa de Menem? Porque en el medio conllevó la destrucción del sistema ferroviario en la Argentina, dejó de ser competitivo, muchas ramales quedaron en desuso, muchas líneas se perdieron. La Argentina supo tener la red ferroviaria más importante de América Latina en la década del 50 y en la década del 40. Pasó a tener una red ferroviaria en uso muy baja. Esa red ferroviaria estuvo muy deteriorada. Solo se mantuvieron algunas redes vinculadas a lo urbano en términos de electrificación, como el conurbano y Capital Federal, y algunas muy pocas vinculadas a la producción. Se desarmó una línea troncal como el Belgrano Cargas, que unifica 14 provincias en la Argentina y une a la Argentina con 5 pasos fronterizos con 3 países de la región. Esa línea nunca fue recuperada. Esa es una línea que productivamente le podría haber dado mucho a la Argentina, y es una línea de las cuales nadie se ocupó, porque efectivamente no encontró rentabilidad.
Con lo cual, solo por mencionar un capítulo, que es el de la privatización de los ferrocarriles, uno encuentra el apoyo inicial y la lógica de ese apoyo inicial, y al mismo tiempo, 20 años después, o 30, cuáles fueron las objeciones centralmente de ese proceso que terminó teniendo vencidos y vencedores, ¿no? Paulino, una cosa que también se marca en la serie tiene que ver con la corrupción, unos supuestos valijeros que llevaban dinero a otros destinos, la composición del showrunner, digamos, que es Olegario Salas, del fotógrafo presidencial había en la realidad, pero la historia es ficcionada con respecto a Sí. Olegario versus Víctor Buge. Pero la pregunta apunta a lo siguiente: ¿cómo analizás los procesos de corrupción en el menemato argentino, en el menemismo, desde el 89 hasta el 99, con varios y múltiples casos que se dieron? Bueno, lo primero es que nada hubiera sido posible sin una sociedad permeable. Lo segundo es, empezó a marcar un clima de época que se convirtió en idiosincrático en la Argentina. Y lo tercero y más preocupante es que redujo las valoraciones sobre lo éticamente reprobable y lo éticamente viable. Empezó a ser justificativo de un montón de cosas. Con lo cual te diría, produjo un quiebre probablemente en la sociedad argentina, del cual somos tributarios en estos tiempos, ¿no? Donde la corrupción empezó a ser incorporada por parte de la sociedad como algo dado, algo que ocurre, algo que sucede, algo que no se puede frenar, algo que es inexorable, que ocurre en todas las geografías y latitudes del mundo, y que oponerse es una batalla perdida. Por lo tanto, lo mejor que puede ocurrir es tratar de hacer usufructo del mejor modo de aquello, dañando a la menor cantidad de personas posible. Bueno, en esa lógica creo que todo lo que significó desde ese aspecto, la cultura política de los 90, fue muy dañina, porque lo que vino después ya es conocido, ¿no? Claro. Paulino, ¿cómo fue el rol del periodismo en esos años? Porque la serie retrata a Bernardo Neustadt en el clásico político que era Tiempo Nuevo, su programa en Canal 11, después en otras frecuencias, pero también al corrupto director de una especie de semanario que se llamaba El Semanal, digamos. Eso es parte de la ficción. La relación de Bernardo Neustadt con la política sí era real y también era muy peculiar. ¿Cómo la valorás? Bueno, Bernardo fue tal vez el principal eslabón comunicacional de todo ese proceso de reforma. Él tenía genuinamente la idea de que Argentina tenía que hacer un montón de las cosas que él pregonaba. Y luego, su sinergia y simbiosis con el poder fue harto elocuente, hasta el punto que Menem condujo un programa de Tiempo Nuevo donde Bernardo no pudo ir, no fue. Así que eso exime de cualquier comentario adicional del resto. En cuanto a el resto del periodismo, mira, como siempre hay buenos y malos, o mejor dicho, probos y no tanto. Como siempre hay personas muy enteras y hay personas vulnerables, pero fue una década de investigación, porque todo lo conocimos por los medios. El tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador fue por los medios. Los medios descubrieron las valijas de Amir Ayyoma. Los medios dieron cuenta del SWIFTgate, que después no terminó en causa judicial porque finalmente hubo un pacto con la embajada en los Estados Unidos y con la compañía, que la película muestra y retracta de manera bastante lineal, pero que tiene algún grado de verosimilitud por caso el elemento de cómo se negocia. O sea que los medios estuvieron activos. Fueron las tapas emblemáticas de Página 2, el momento de la construcción de la NAT y toda una corriente muy contestataria del gobierno. Yo creo que había grados de libertad altos, comparados con hoy infinitamente más altos.
Quiero decir, había una relación y había un ejercicio de la profesión eh, que buscaba el apetito por la verdad bastante notable. Tenían los otros eslabones, claro, existieron siempre, pero la verdad es que el periodismo uno no puede endilgarle que no mencionó, que no dijo, que no habló de estos temas. Lo habló. Lo que pasa es que por eso se habla del voto cuota en el 95. Hay una sociedad que estaba domesticada o anestesiada, mejor dicho, frente a todos estos hechos, Claro. y que privilegió la estabilidad económica antes que un eventual cambio que podría significar un salto al vacío, que era la fórmula Bordón-Chacho Álvarez del 95, que por otra parte fue una oposición dentro del peronismo, que quedó doblegado. El peronismo, cuando ocupa el poder en la Argentina, es oficialismo y oposición casi al mismo tiempo y en simultáneo. Y bueno, y esa fue una cabal demostración también. Ese es un capítulo que ojalá la serie pueda retratar, si es que continúe, tiene una segunda parte, como algunos avisoran, en el corto plazo, ¿no? Paulino, acercándonos al final, hay una cuestión central del proceso menemista del 89 al 99 que tiene que ver con la convertibilidad. El plan ideado por Domingo Felipe Cavallo de que un peso argentino equivaliera al valor de $1, algo que se terminó por destruir luego en el año 2001 con el fin del gobierno de la Rúa y el gobierno de Eduardo Duhalde. ¿Qué significó el proceso de la convertibilidad en la historia y en la economía argentina? Bueno, primero que ese proceso termina con quien era vicepresidente de la Nación en el 91, que curiosamente no está en la serie, Tato. Creo que había más fricción con Duhalde que con Cavallo de parte de Menem, a tal punto que creen muchos que Duhalde no gana en el 99, básicamente porque Menem le vuelca su apoyo de la Rúa. Dicho esto, cuando vos me planteás, estás ahí, ¿no? Sí, te escucho perfectamente. Perdón, cuando vos me planteás lo de la convertibilidad, yo creo que era un proceso que había empezado a fines de los 90, o sea, a fines de 1990, y que tuvo su correlato en una situación ya que la película un poco describe, la serie, que era un salto de precios permanente, una devaluación constante de la moneda, una preocupación creciente de la sociedad y un humor social que era irreversible para Menem en ese momento, que además iba camino a una elección, que era la primera de medio término de él, la del año 91, que elegía legisladores, senadores, diputados en varias provincias. Y efectivamente, bueno, encontró la llave en la convertibilidad de esa estabilidad a la cual se abrazó el argentino, porque esa estabilidad le permitió viajar por el mundo, esa estabilidad le permitió, por supuesto, planificar, le permitió al comerciante, al cuentapropista, al docente, al policía, al médico, como siempre ocurre en estabilidad, tener una hoja de ruta. Y el argentino venía de mucha inestabilidad. Entonces encontró un periodo de tiempo entre el 91 y el 97, que es la primera derrota electoral de Menem, durante 6 años, donde para el menemismo la estabilidad fue constitutiva a poder político. O sea, tener estabilidad era tener poder político. Corrida la estabilidad, se corroía el poder político y se diluía. En el 97, con la derrota electoral, empezó el principio del fin. Porque la estabilidad ya por sí misma no alcanzaba, porque el desempleo había saltado del 7 o del 6 al 18%, se había triplicado, porque el nivel de rentabilidad de las compañías había mermado y porque la clase media no tenía inflación, pero tampoco tenía ingreso que le alcanzaba para el nivel de pretensiones de esa clase media, Claro. que empezaba a acceder a bienes y consumos que no tenía 10 años atrás. En un mundo donde ya todo había tomado cierta velocidad y la tecnología empezaba a crecer, y los teléfonos celulares empezaban a emerger y bueno, entrábamos en una revolución que todo lo hizo infinitamente más veloz, más rápido, y por lo tanto más consumista. Así que bueno, yo creo que la convertibilidad fue el salvoconducto del poder político de Menem, que entendió que si el padrino de la convertibilidad, si el hombre que estaba asociado a la convertibilidad era Domingo Felipe Cavallo, bueno, debía terminar con él en el 96 como ocurrió, para poder avanzar. Esa historia no está contada. ¿Por qué el final? El final es porque el propio Cavallo se enfrenta a Chabrán
que era uno de los hombres más cercanos, más influyentes, más importantes del poder en la Argentina y que tenía mucha relación con Carlos Menem. Y ese enfrentamiento con Jabrán sepultó las chances de continuidad de Cavallo, le hizo imposible a Menem retenerlo, y esa salida de Cavallo significó un desaire hacia determinados grupos económicos que habían apostado y mucho por el ministro de Economía y que le daban un soporte al gobierno del presidente Menem, que creo que empezó a diluirse. Paulino, una última pregunta sobre esto, porque leyendo una nota de Alejandro Ceselovsky que está publicada en El País de Uruguay, se plantea cuándo terminó el menemismo. El menemismo comenzó el 20 de diciembre de 1989, día en el que el presidente Menem firmó los decretos de adjudicación de Canal 13 y de Canal 11. Pero según su teoría, habría terminado en diciembre de 2001, cuando explotó por el aire la economía que de alguna manera él y Cavallo habían diseñado en el 90-91. ¿Vos cómo evaluás este punto? Es muy interesante, es desafiante, es muy atractivo y tiendo a coincidir en principio. Yo creo que el menemismo nace con la elección de la interna de Carlos Menem sobre Antonio Cafiero, porque ahí tuvo el máximo esplendor, alguien que era ilustre desconocido, que era alguien del interior, que era un caudillo, que expresaba más el pasado que el futuro, que hablaba de la argentinidad federal, termina ganándole al poder a Antonio Cafiero, al poder interno dentro del partido, y después le gana al poder, que no lo quería, que había elegido al lápiz rojo de Angelós, cobijado en las ideas que después Menem lleva a la práctica. Así que para mí el menemismo surge en el 98 cuando le gana, 88 cuando le gana Antonio Cafiero, y después la simbología del menemismo, el menemismo pierde en 2003, no en el 2001. Cuando Menem pierde la elección presidencial pese a ganarla. Ajá. Es decir, saca el 24% de los votos, es el candidato a presidente más votado en esa elección, pero no puede afrontar ningún balotaje porque 70% de la gente le decía que no. Y de hecho se baja y no se expone a una derrota 70-30. Que ahí era fórmula con Romero, ¿no? Ahí era fórmula con Juan Carlos Romero, sí. No me acuerdo si él era Romero o Jorge Asís, ¿sabés que no me acuerdo? Creo que era Juan Carlos Romero. Y esa imagen de Carlos Menem fue una imagen muy fuerte porque era la imagen de un Menem que ya había estado preso 6 meses. Era la imagen de un Menem derrotado que ya era grande, que había tenido un hijo con Cecilia Boloco, que había tenido alguna infidelidad de parte de ella, a diferencia de lo que había ocurrido en su vida, siempre él siendo el infiel, se suponía. O sea, tenía todas las características de alguien que no era ganador en ese 2003 respecto a el pasado. Sin embargo, ganó. Sacó más votos que cualquiera. 1 de cada 4 argentinos fue y lo eligió 4 años después de haber dejado el poder. Había tenido un tropezón, se había caído en la bañera, como gráfico, digamos, de aspectos de un Menem ya distinto, ¿no? Claro. Yo creo que ahí muere el menemismo, porque ahí la sociedad le dijo definitivamente, le cerró la puerta a cualquier intento de volver. Entonces yo pondría el origen en el día que le gana Antonio Cafiero para sorpresa de la inmensa mayoría del sistema político argentino. Primer hecho trascendente que a Menem lo pone en la escena pública y en la palestra y en la centralidad de la política. Y segundo elemento, creo que muere cuando él ganando pierde, 2003. Estás escuchando Otra Mañana en Oriental. Estamos con Paulino Rodríguez, periodista argentino, conductor en La Nación Más. Paulino, una última pregunta. Hablamos de Argentina, hablamos de Menem, hablamos de algunas similitudes del proceso de Menem con el de Javier Milei. ¿Cómo describís hoy el proceso político en la República Argentina? ¿Cómo estás advirtiendo los pasos que ha dado Javier Milei, que ahora encara una elección, pero que está adoleciendo de los problemas que adolecen los políticos argentinos de pelearse con sus vicepresidentes, de tener una plataforma un tanto, sin la misma profundidad que podía tener un político ganador, pero que aspira a ganar ahora las elecciones de medio término, con un parlamento que vota cosas que él después luego va a vetar,
¿Cómo estás viendo todo esto? Que independientemente de las políticas públicas, las ideas y el fenómeno Javier Milei, si él no toma la decisión de gestionar la política, de gestionar la integralidad del gobierno y de siendo el conductor natural de la política, porque es el presidente, es el cargo más importante, es el cargo más relevante y porque al mismo tiempo es el hombre más importante del sistema, si él no conduce ese proceso va a tener problemas. Hasta acá parece querer tener razón, no necesariamente querer gobernar. Eh, y está muy anclado en un aspecto que es muy importante, que es central, que es relevante. Le pasó a Menem, insisto, convertibilidad, hasta que en el momento solo la estabilidad no alcanza, que es la economía. Y una sociedad demanda algo más que la economía, demanda salud, demanda educación, demanda aspectos sociales, demanda trabajo, demanda un montón de cosas. Entonces, bueno, si es solo transitorio para poner estabilidad y para poner una hoja de ruta previsible sobre algo que ha sido absolutamente imprevisible en la Argentina, que es la economía, y que ha estado total y absolutamente trastocada, definitivamente será un aspecto que va a jugar a favor de Milei si es que se dedica a lo otro. Si solo continúa por esta hoja de ruta va a tener más problemas que satisfacciones. Y me parece que lo que estamos viendo en los últimos días es un poco esa demostración cabal de que sin gestión de la política, sin conducción del proceso, sin conducción del sistema, va a ser difícil poder hacer las reformas estructurales que los inversores y que la lógica económica que él parece encarnar le van a demandar. Porque no va a haber reforma laboral, reforma impositiva, reforma jubilatoria que pueda ser llevada adelante sin la construcción de consensos que el Congreso le va a demandar. Porque así tenga una gran elección de medio término en torno al 45% o 50% de los votos en todo el país, va a tener derecho a veto y va a poder sostener los vetos, pero no va a tener la mayoría para hacer las leyes, ni en el Senado ni en diputados, aunque quede más cerca que hoy. Y en consecuencia eso va a ser una traba si él no destraba con gestión política ese proceso de concordancia política indispensable para esas reformas. Definitivamente creo que hay algo en él que le es nocivo, que le sirvió para capitalizar el descontento, la ira, el enojo de una sociedad frustrada como la que la Argentina encarnó en 2023, pero que no le va a servir para lo que viene, que es una etapa de resolución de conflictos, de arreglar los problemas, no describirlos, de resolver, no de diagnosticar. Paulino Rodríguez, politólogo, periodista, conductor de La Nación Más. Gracias como siempre por tu tiempo y por tu análisis. Enorme placer y hasta la próxima.